¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2.
Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante... Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. ¿Quieres ayudarme? Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? ¡Oye! Dejaste eso en el baño. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme.
I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Hace 20 años, la comunidad internacional se juntó en las Naciones Unidas para hablar sobre la situación de la niñez e infancia en el mundo, y como resultado nació la Convención sobre los Derechos del Niño, que el Perú también firmó. La Convención es un instrumento jurídico internacional que da recomendaciones y también rige derechos y normas para que el Estado peruano pueda normar las normas en base a esa convención y cómo tiene que actuar el Estado frente a nosotros los niños, niñas y adolescentes en la actualidad. La Convención tiene un carácter vinculante. El carácter vinculante quiere decir que tiene igualdad a otra ley, que el Estado debe garantizar y velar por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el Perú, ¿no? Para que la convención se cumpla en nuestro país, debe adaptarse la legislación peruana, y para eso se redactó en el año 2000 el Código de los Niños y Adolescentes. El Código de los Niños es como una ley para los niños, que de una u otra manera rige los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Se basa en la Convención de los Niños y Adolescentes para que pueda ser ejecutada aquí en el Perú, ¿no? Pero este código no deja satisfechos a sus principales beneficiarios, los niños, niñas y adolescentes. Aprovechar este espacio para poder presentar lo que era la propuesta de modificación del código que venimos trabajando las instituciones y las organizaciones de niños y adolescentes. Son 11 artículos nuevos que estamos proponiendo y son 35 modificaciones que estamos haciendo en cuanto al código actual, ¿no? Por eso, en el 2006, la Comisión de Justicia del Congreso creó la Comisión Revisora del Código del Niño y Adolescente para trabajar su modificación. Hemos venido teniendo reuniones con el congresista Juan Carlos Seguren, que está aquí, es el presidente que preside esta comisión. Venimos participando de las reuniones ordinarias, pero no tenemos voz ni siquiera voto, ¿no? Simplemente vamos como oyentes. Si tenemos algunas observaciones, hacer como una memoria o una carta y enviárselo al presidente para que lo pueda compartir con los otros congresistas, ¿no? Es importante escuchar a los niños porque ellos también tienen sus propias visiones, tienen sus propios enfoques de cómo pueden solucionar los problemas a través de su opinión, de su participación, ¿no? Y es que la visión no adulta reclama un código verdaderamente efectivo, que garantice, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad, intercultural y bilingüe, y que tome en cuenta a los niños, niñas y adolescentes que trabajan. Una de las principales propuestas es en cuanto a la educación básica alternativa. Nuestro código actual habla de la escuela básica regular, pero más no de las escuelas básicas alternativas, que es una modalidad de educación que está contemplada en la Ley General de Educación. Son escuelas especialmente para niños y adolescentes trabajadores y para niños que se encuentran en situación de pobreza. Muchas veces hay niños que no viven con sus padres, por ejemplo, o que no tienen partida de nacimiento para poder estudiar, y que si tú vas a un colegio estatal no te reciben porque te piden tu partida de nacimiento. Porque hay experiencia, por ejemplo, del Mantop, que tiene escuelas para niños trabajadores que no han tenido la oportunidad de ir a una escuela y que ahora lo están haciendo y que también están desarrollando capacidades y educación para el trabajo, para la vida. Ellos también reclaman que el código garantice una efectiva atención en salud en un país como el nuestro, en el que cada año decenas de niños mueren por el frío y en que la mitad de los niños sufren de anemia por desnutrición. Otra de las cosas era la autonomía del SNAINA, ¿no? El SNAINA es un sistema nacional de atención integral al niño y adolescente, pero el ente rector, o sea, el que dirige este SNAINA es el MINDES. Lo que nosotros proponemos ahora es que el SNAINA sea autónomo, que no dependa del MINDES. ¿Por qué? Porque el MINDES muchas veces se basa a decir, no tenemos presupuesto, por eso no podemos trabajar, que este SNAINA también esté conformado por las propias organizaciones de base. Y por último, el tema más polémico de todos, el trabajo infantil. En el código habla en el artículo 51 sobre las edades mínimas para trabajar de los adolescentes. Dice de que los adolescentes deben trabajar desde los 14 años, excepcionalmente 12, siempre y cuando no vulnere su desarrollo físico, mental, moral y etcétera, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva queremos de que se mantenga este artículo porque lo están queriendo elevar desde el Congreso hasta los 16 años. Si se eleva esta edad mínima a los 16 años van a haber muchos niños que están desprotegidos, que van a estar trabajando ilegalmente, porque así se prevé ese artículo. Igual van a seguir viendo niños trabajadores porque la realidad es otra. Necesitamos dinero de donde solventar nuestros gastos o nuestras necesidades básicas, ¿no?
También el Comité de los Derechos del Niño, formado por las Naciones Unidas para vigilar que se cumpla la convención en los países que la firmaron, ha recomendado al Estado peruano elevar la edad mínima para trabajar a los 15 años. Hay muchos que dicen, los niños no deben trabajar, pero primero hay que ver la realidad. Nosotros como organización de niños trabajadores no estamos de acuerdo con un trabajo explotado. Denunciamos las condiciones en que estos trabajos se dan, pero sí queremos que hagan políticas o programas que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo que muchos niños se encuentran, ¿no? Los temas son diversos, pero su mayor preocupación es que la reforma del código se complete cuanto antes y con su participación directa, a través de organizaciones, escuelas, grupos culturales o deportivos, muchos de los cuales están agrupados en la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, REDNA. Proponiendo la participación protagónica, que nos reconozcan como ciudadanos y que también se pueda tomar decisiones. Han recogido nuestra propuesta, pero en sí solamente hablan de participar en los espacios de, por ejemplo, de nuestras familias, de nuestro barrio, pero no hay más allá un espacio de participación dentro de los espacios públicos y privados, como son los presupuestos participativos, el plan de acción por la infancia, en un proceso más de desarrollo de nuestra comunidad, ya sea de nuestro país, en cuanto al tema de infancia, ¿no? Ellos solo exigen de los adultos respeto a sus derechos a estar informados y participar, justamente dos derechos que la Convención y el Código buscan proteger. Después de todo, no piden demasiado. Hay que comenzar desde ahora y sé que se va a lograr mucho. Los niños sí podemos decir, ¿no? Así como existen leyes que contienen los derechos y deberes de los adultos en nuestro país, existe también desde el año 1992 el Código del Niño y el Adolescente, donde se encuentran nuestros derechos como niños, niñas y adolescentes. Este código es para saber qué podemos hacer en la sociedad y qué también no podemos hacer, qué limitaciones tenemos y qué aperturas tenemos. Pero desde el año pasado, 33 congresistas que forman la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República agarraron el Código del Niño vigente y debatieron los cambios que creyeron necesarios. Después de meses de trabajo, aprobaron un borrador del nuevo código. Este borrador se llama dictamen. Este dictamen será debatido por los 130 congresistas y si lo aprueban, tendríamos un nuevo código de la niñez y la adolescencia. Si no se aprueba, este dictamen regresa a la Comisión de Justicia para seguir siendo evaluado. Pero muchas niñas, niños y adolescentes no están de acuerdo con este dictamen. ¿Por qué? Nos viene preocupando porque hay ciertos artículos en los que no estamos de acuerdo. Hay 4 temas que realmente se están afectando. La participación está limitada siempre bajo la supervisión de los padres y dentro de ello está nuestro derecho a la asociación. Mi mamá trabaja, entonces ¿cómo me va a estar supervisando? ¿Me dará permiso? Sí, pero supervisión yo creo que eso no debe ir. Porque yo soy miembro del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Lima Metropolitana, donde nos reunimos con 11 chicos más, donde vemos sobre propuestas de las niñas y adolescentes de Lima Metropolitana. Si se aprueba este dictamen en el pleno del Congreso, van a eliminar este CONA y cómo yo voy a dar mi opinión para una mejor calidad de vida en mi sociedad. Si no hay opinión no podemos participar y es por el cual también nosotros sobre ese artículo hemos dado propuestas como realmente lo que nosotros queremos que sea y de acuerdo a nuestra realidad. Es importante que un niño no aprenda a organizarse desde pequeño porque piensa en una sociedad más justa, con una mejor calidad de vida. Después de salud, iban a los colegios a dar charlas a los adolescentes y todo para que así se evite el embarazo precoz. Sin embargo, vemos que actualmente en el dictamen han puesto que los padres son los responsables. Cuando vemos que muchos de los adolescentes nos sentimos vergüenza de contar a nuestros padres de lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando como adolescentes. Entonces en ese caso no podíamos recibir ni siquiera en las escuelas ni en las propias organizaciones información sobre la sexualidad. Es importante para poder prevenir embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual. Pero si de miseria cambias de canal, Tema también del castigo físico y humillante, que no se ha hecho ninguna modificatoria y que nosotros quisiéramos de que no haya ningún tipo de violencia a los niños, niñas y adolescentes. Dicen que los padres nos pueden castigar moderadamente. ¿Y nosotros qué consideramos como moderadamente? Por decir a un niño saca mala nota. Vemos en la actualidad que a los niños los pegan, los castigan, los humillan. Eres burro, qué cosa, así le dicen. En realidad lo que nosotros queremos es que exista la conversación frente a nuestros padres con nosotros, porque se sabe que la violencia causa más violencia. El niño se vuelve tímido, inseguro, con baja autoestima. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás.
Otro punto también que me preocupa es que en todo el código no ha puesto la palabra niña, solo menciona al niño y adolescente. No diferencia al niño y a la niña. Es más, salió un párrafo donde decía los niños y adolescentes embarazados. O sea, como que uno se sorprende, ¿no?, al leer o al escuchar. Al decir niños, estamos un poco echando de lado a lo que es el género femenino, a la niña en este caso. Al no poner la palabra niña, podemos crear más machismo o podemos decir que las niñas son incapaces. Todo lo que ha cambiado no va de acuerdo a nuestra realidad. En las próximas semanas se debatirá en el Pleno del Congreso el dictamen del Código de la Niñez y la Adolescencia. Al tener muchas observaciones, esperemos que no se apruebe, que se escuche la voz no adulta y se vuelva a revisar. Es hora que los congresistas y autoridades se den cuenta que los no adultos conocen mejor que nadie sus propios derechos y deberes. Yo creo que ellos tienen miedo de que los niños y adolescentes podemos ejercer más nuestros derechos y más nuestro protagonismo, que tomen en conciencia de todas las opiniones de los niños y adolescentes y que parta desde ahí lo que ellos puedan decidir. Por un código inclusivo que nos proteja y respete, tomando en cuenta nuestras opiniones. Código. Bueno, el código, chicos, es como si fuera la Constitución, pero que es con relación a infancia. Y el máximo documento legal para que defienda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al menos en lo que respecta el Perú. Sí, es muy importante, es un instrumento legal, un instrumento jurídico. Pero el problema radica es que lo están queriendo modificar algunas pautas y nosotros, chicos, cuando algo están haciendo que nos va a desfavorecer, pues vamos a hacer algo. Cada uno de ustedes van a opinar y vamos a llevar algo muy importante, conclusiones de cada uno de ustedes para que las autoridades nos vean y lo tomen en cuenta. Lo mejor de esto es la metodología, porque la metodología va a ser súper divertida. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es José Martín Vargas Vázquez, delegado nacional de la CONADENA. Tengo 14 años de edad y vengo de la región Ucayali, Pucallpa. Hemos estado reunidos en diferentes colegios públicos y privados. Hemos tratado sobre la modificación del Código del Niño, hemos hecho dinámicas. Hemos recopilado muchas ideas para llevarnos al CADE. Y hemos cantado también. Tengo derecho de... Yo soy Gilda y soy delegada de la CONADENA, vengo de Lambayeque y es que hoy en el CADEN vamos a presentar todas las conclusiones que mi compañero ha mencionado. Vamos a hablar sobre las modificaciones del Código del Niño desde cada perspectiva de cada chico, de cada colegio. Nos han aportado para poder mostrarle a cada una de las autoridades cuál es la voz de los niños. Mi nombre es Abelardo, tengo 15 años y mi grupo ha trabajado el tema de participación. Todos queremos que no se apruebe el código tal y como está. Lo que nosotros no queremos es el embarazo adolescente. El nuevo proyecto no respeta nuestra privacidad ni nuestros derechos de información. Todos queremos que respeten nuestra privacidad y una buena educación sexual. Todos somos iguales ante la ley. No hay razón para discriminar. Educación sexual y reproductiva para proteger la vida, equidad y igualdad. Todos somos iguales. Hey tú, que estás cansado de ser maltratado, no te quedes callado. Un mundo sin violencia es un mundo protegido. Menos violencia, más paz y amor para el Perú. Para que vean nuestra realidad y no solamente se basen en teorías, sino en lo que nosotros necesitamos y queremos.
Por eso en la Academy presentamos todas esas conclusiones que sabemos que ustedes las van a tomar en cuenta. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte.
Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre.